Los aminoácidos son moléculas que contienen dos grupos funcionales. Y son muy importantes los aminoácidos porque los aminoácidos son los que conforman las proteínas, ¿verdad? Tengo acá algo que me está estorbando para... Ay, se me trabó aquí. Es que tengo acá una gaveta y se me trabó con algo. Bien. Entonces les decía que los aminoácidos son los que conforman las proteínas. Por eso son moléculas muy importantes, son biomoléculas que el monómero de ellas tiene una... ¿qué es esto? Aquí está. Tiene una conformación, la estructura general de un aminoácido es como la vemos acá. Entonces tiene un carbono que se llama el carbono alfa. Este carbono tiene unido a él un hidrógeno, tiene unido un grupo amino que es un nitrógeno con dos hidrógenos y además tiene unido un grupo carboxilo, que ya nosotros vimos los diferentes grupos funcionales. Este es uno de ellos, COOH. Carbono, doble enlace con el oxígeno y luego un enlace con el grupo hidroxilo. Entonces, todo esto es el grupo carboxilo. Esta estructura que observan acá es una estructura general para todos los aminoácidos. Esta parte de acá que dice R es la parte que cambia entre un aminoácido y otro. Esto es lo que se llama la cadena lateral, ¿sí? Y eso es lo que va a distinguir un aminoácido del otro, ¿sí? Ok. Entonces dice acá que el aminoácido constituye el alfabeto de la estructura de la proteína porque como les dije antes, los aminoácidos constituyen las proteínas. Los aminoácidos que constituyen la proteína son 20. Existen aminoácidos de tipo alfa, beta, gamma, pero los aminoácidos que constituyen las proteínas son aminoácidos alfa. ¿Por qué se llaman alfa? Porque este carbono que está aquí es el primer carbono. Si tuviéramos una línea, el carbono que queda más arriba es el carbono alfa. Y a este carbono están unidos entonces el grupo amino y el grupo carboxilo. Los aminoácidos que se llaman beta o gamma, entonces tienen el grupo amino, el grupo carboxilo no unido a este primer carbono, sino a otro carbono, al siguiente o al otro de más allá. Entonces, esos otros aminoácidos no forman proteínas, pero los alfa, que son 20 aminoácidos, son los que van a formar las diferentes proteínas. Entonces ellos se combinan en diferentes formas, diferentes cantidades. Entonces una proteína puede tener no 20 aminoácidos, sino puede tener 7 aminoácidos o puede tener los 20 organizados de manera diferente, ¿sí? Entonces, estos aminoácidos se clasifican de acuerdo a ciertas características. Una de las características que sirve para clasificar los aminoácidos es la polaridad de los grupos, ¿sí? Entonces, tenemos aquí 4 grupos principales. La polaridad de los grupos serios, o sea, de la cadena lateral. Esa es una característica utilizada. Hay otras, pero esa es como decir una de las más utilizadas para poder clasificar los aminoácidos. Entonces, se me rayó. Ahora que se me trabó la gaveta, tenía ahí un lente y se me rayó. Ojalá no se haya rayado. Bueno, entonces tenemos 4 grupos principales. No polares, que quiere decir que ellos son hidrofóbicos, o sea que ellos no se van a unir con el agua. También se les llama alifáticos porque están constituidos principalmente por carbonos e hidrógenos en la cadena, ¿verdad? La cadena lateral. Otros son polares, pero son sin carga. El otro grupo son polares con carga positiva.
y otros grupos son cargados, o sea, son polares, pero con carga negativa. Entonces, un grupo que no es polar, que se le llama también hidrofóbico, un grupo que es polar pero no tiene ninguna carga, un grupo que tiene una carga positiva y un grupo que tiene una carga negativa. ¿Ok? Entonces aquí vemos un listado, aparece un listado de los diferentes, este es alanina, no la alanina. Entonces, cuando ustedes puedan ahí lo corrigen, ¿verdad? Cuando descargan el documento, corrijan, este se llama alanina, no la alanina, tiene una L ahí adicional. Estos son los que pertenecen a los alifáticos, o sea que son los que tienen en la cadena lateral solamente carbonos e hidrógenos. Entonces fíjense que se escribe el nombre de cada uno de ellos, alanina, leucina, isoleucina, valina, prolina, y entre paréntesis aparecen 3 letras. Esas 3 letras es la representación del aminoácido. Se utiliza cuando queremos escribir, por ejemplo, una proteína, escribir cuáles son los aminoácidos que lo conforman, la secuencia, etcétera. Entonces se escribe eso es como la representación de cada uno de ellos. También hay una forma de representarlos donde se usa solamente una letra. Me gusta más la de 3 porque obviamente se entiende más cuál aminoácido es. Algunos aminoácidos tienen anillos aromáticos que son ciclos, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos están la fenilalanina y el triptófano, y hay un aminoácido que contiene azufre, que es la metionina, ¿sí? Luego vienen los aminoácidos que son polares, pero que no tienen carga. Y los que vienen cargados positivamente. Aquí hay como un listado. La lisina, la arginina, la histidina, una descripción más o menos. Y los que tienen carga negativa, que son nada más 2, el ácido aspartico, se puede llamar ácido aspartico, perdón, o aspartato. Se puede llamar aspartato. ¿Sí? Y a este se le puede llamar ácido glutámico o también se le llama glutamato. Es lo mismo, pero es un poquito glutamato, escribí al revés. Glutamato. Ok. Entonces aquí más abajo en el documento ya vienen la estructura de los diferentes aminoácidos y los grupos en los que ellos están. Estos que son no polares, vemos aquí a la glicina, alenina, valina, etcétera. Y fíjense en que todos ellos, la estructura que vemos, la voy a agrandar un poquito más, porque quiero mostrarles acá. Esta estructura que ven acá, lo que está en rosado son las cadenas laterales del aminoácido, todo lo que vemos en rosado. La glicina es el aminoácido más sencillo, que en la cadena lateral solamente tiene un hidrógeno. Esta estructura que está aquí es la misma que yo les mostré al principio. Lo único que el hidrógeno está escrito para arriba y el grupo carboxilo está escrito aquí al lado. Cualquiera de las dos formas que se escriba es correcta, no importa si el hidrógeno está acá y el grupo carboxilo. Otra cosa es que en estas estructuras el grupo amino tiene un hidrógeno adicional y por eso tiene una carga positiva. Normalmente se escribe en H2. Cuando tiene 3 hidrógenos, entonces tiene carga positiva esta parte. Y el grupo carboxilo tiene un hidrógeno menos, o sea, se desprende el hidrógeno de acá y entonces tiene carga negativa. Lo que sucede es que los aminoácidos pueden estar cargados de diferente manera. Los grupos funcionales pueden estar cargados positivos o negativos dependiendo del pH del medio en que se encuentren.
Entonces, esta es una forma de escribirlos. Todos están escritos así que les falta el hidrógeno, pero tienen una carga negativa en el grupo carboxilo. Y el grupo amino tiene un hidrógeno adicional, entonces tienen allí una carga positiva. Lo importante y relevante acá en esta parte es que ustedes se fijen que todos tienen la parte de arriba igual. Eso es lo que le podemos llamar la cadena principal. Y todo lo que están rosados son las cadenas laterales. Entonces, en estos que no son polares, fíjense que prácticamente las cadenas están formadas por carbonos e hidrógenos, con excepción de la metionina que tiene aquí un azufre. Entonces, ellos son no polares. Estos son los que le llaman aromáticos, que tienen ciclos en las cadenas laterales, fenilalanina. Estos nombres están escritos en inglés. Entonces, esta es la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Estos son los que son cargados positivamente, la lisina, la arginina y la histidina, que además de tener cadenas de carbonos, tienen grupos amino aquí. Este tiene grupo amino en la cadena lateral, esto tiene otro por acá y por acá tiene grupo amino. Entonces, eso hace que estas cadenas laterales, al tener grupos aminos, puedan ser susceptibles a tener una carga positiva. Por ejemplo, aquí se observa muy claramente que este grupo amino tiene 3 hidrógenos y entonces está con carga positiva. Si no tuviera nada más que 2 hidrógenos, pues nada más sería sin carga. Pues. Aquí también vemos que a pesar de que tiene 2 hidrógenos, tiene carga positiva, porque lo que sucede es que adquiere la carga positiva porque el nitrógeno normalmente debe estar con 3 enlaces. Al estar de esta forma, él tiene 4 enlaces. Aquí también tiene 4 enlaces, entonces se carga positivamente. Y acá la carga positiva a veces se adquiere en uno de estos nitrógenos que están acá. O sea, ellos pueden cargarse positivamente. Estos son algunos otros que son polares, pero que no están cargados. Son polares, ¿por qué? Porque la cadena lateral tiene, por ejemplo, tiene grupo hidroxilo. Aquí hay grupo hidroxilo. Este grupo se llama tiol. Bueno, este es un poquito complicado, este es la prolina. Este aquí tiene un oxígeno y este tiene aquí un oxígeno. Este grupo, el oxígeno con el nitrógeno, eso forma un grupo que se llama amida. Entonces, o sea, todos estos son polares, pero ellos no van a adquirir ninguna carga, son sin carga. Y por último están estos que son polares negativos, que lo que tienen en la cadena lateral es grupos carboxilo. O sea, la parte de arriba ustedes ven un grupo carboxilo, pero es el grupo carboxilo normal de la cadena, ¿verdad? Aquí también. Pero adicional, estos tienen grupo carboxilo en la cadena lateral. El aspartato tiene CH2 y luego COH. Y el glutamato tiene 2 CH2 y luego COH. Estos son los que yo les digo que se puede llamar aspartato o ácido aspartico y glutamato o ácido glutámico. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Hello. Me parece que no. Pues como les decía anteriormente, los aminoácidos proteicos son 20, los que forman las diferentes proteínas. Aquí se habla un poquito de los aminoácidos que no son proteicos, que pueden poner, por ejemplo, la alanina puede ser un precursor de una vitamina, otros pueden tener funciones como hormonales, y o sea, son aminoácidos, pero no son aminoácidos alfa, y funcionan, por ejemplo, aquí hay algunos que actúan para la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿sí? Hasta este punto, ¿han comprendido bien la estructura de los aminoácidos? ¿Tienen alguna pregunta que hacer al respecto? Profe, una consulta. ¿Yo puedo escribir positivo en vez de hidrógeno? ¿Que si puede escribir qué?
positivo en vez de hidrógeno a la hora de escribir los grupos amino. No, no, porque mire, lo que pasa es lo siguiente. Voy a irme acá a la estructura principal. Es importante que ustedes vayan haciendo preguntas conforme avance el material, porque si no después se quedan. Esta es una estructura muy clarita, o sea, siempre vamos a encontrar nitrógeno y dos hidrógenos, ¿sí? Y aquí grupo carboxilo, COH unido a este carbono. Lo demás que vieron que está ahí en rosado, lo que está en rosado es esta parte de aquí que es la cadena lateral. Entonces, mientras el nitrógeno tenga solamente dos hidrógenos, que tenga solamente tres enlaces en este momento, como lo ven aquí, él no tiene ninguna carga. Si se le adiciona un hidrógeno adicional acá, si tuviera NH3 en lugar de NH2, entonces adquiere una carga positiva. No es que una carga sustituya a un hidrógeno, es que más bien en el caso de los grupos aminos, al unirse un hidrógeno adicional forma otro enlace más. O sea, si el nitrógeno va a estar con 4 enlaces, él va a tener carga positiva y se escribe aquí arribita. Entonces, un enlace con un hidrógeno, un enlace con el otro y el otro enlace con el carbono. Él está con 3 enlaces, es su forma normal. Al llegar un hidrógeno adicional y unirse aquí, forma un cuarto enlace. Y es entonces donde el grupo amino adquiere carga positiva. ¿Sí? En el caso del grupo carboxilo, normalmente él está así como lo ven aquí, COOH, ¿verdad? Recuerden que esto es lo mismo que escribir COOH, es lo mismo, pero aquí está desglosado para que se vean dónde vienen los enlaces. El grupo carboxilo normalmente está COOH. Cuando él está con este hidrógeno aquí, él no tiene ninguna carga, ninguna. Pero al desprenderse este hidrógeno, entonces el grupo carboxilo adquiere una carga negativa. ¿Sí? Le aclaré la duda. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Es muy importante que comprendan eso porque viene esta otra parte. Que a mí se me olvidó habilitarles el material para que ustedes lo fueran leyendo todo antes de la clase, como le he hecho con los otros materiales. Ok. Entonces, fíjense, esta capacidad de los aminoácidos de tener carga positiva o carga negativa es muy importante para el funcionamiento de las proteínas. Entonces, a esto es lo que se llama las propiedades ácido-base de los aminoácidos. Esta propiedad sirve para separar las proteínas, para identificarlas, para hacer valoraciones cuantitativas, o sea, de cantidad de aminoácidos. Entonces son necesarias, estas propiedades son aprovechadas para determinar la composición, por ejemplo, de una proteína, la secuencia de los aminoácidos que forman la proteína. Entonces decimos que los aminoácidos se encuentran en forma de iones dipolares. Si vemos estas estructuras que les puse aquí, tiene aquí una carga positiva y aquí una negativa. Entonces esa es una estructura dipolar porque tiene un ion positivo y un ion negativo. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una molécula como esa que puede tener una carga positiva y una carga negativa? Entonces, esa molécula puede actuar como un ácido o como una base, dependiendo si él predomina las cargas positivas o las cargas negativas. Entonces, si actúa como un ácido, entonces es un dador de protones. Cuando hablo de protones, estamos hablando de los hidrógenos. Tenemos que tener claro ese concepto, porque un protón es un hidrógeno al que le falta el electrón. Normalmente los hidrógenos, o sea, un hidrógeno tiene un solo electrón.
Cuando él pierde ese electrón, entonces él se convierte en un protón. Entonces, cuando una molécula dona protones, él está actuando como si fuera un ácido. Pero si él acepta protones, o sea que se le unen a él los protones, entonces él está actuando como si fuera una base. Entonces los aminoácidos, al tener capacidad de estar cargados positivo o negativamente, entonces tienen la capacidad de comportarse como un ácido o como una base. Entonces, a las moléculas que tienen esa capacidad de comportarse como ácido o como base se le llama sustancias que tienen propiedades anfóteras. Entonces, los aminoácidos, los aminoácidos son moléculas anfóteras. Y repito, ¿por qué son anfóteras? Porque ellos se pueden comportar como un ácido o como una base dependiendo de las circunstancias, dependiendo del medio en el que se encuentren. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar si un aminoácido se comporta como un ácido o como una base? Depende del pH del medio en el que se encuentre un aminoácido. Ustedes tienen claro el concepto de qué es el pH. Jóvenes, ¿alguien puede decirme qué es el pH? ¿Tienen claro ese concepto? ¿Puede alguien decirme más o menos qué entienden que es el pH? El nivel de acidez de una sustancia, por favor. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros cogemos un poco de vinagre, ¿qué pH va a tener? ¿Qué pH creen que tiene? Puede ser ácido, puede ser básico. Entonces, ¿el vinagre qué pH va a tener? ¿Ácido o básico? Básico. No, ácido. El vinagre es ácido. Usted ha probado, si usted coge el limón es ácido. Entonces, el pH se mide en una escala. O sea, qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia, se mide en una escala. Esa escala va de 0 hasta 14, ¿sí? Entonces, si llegamos hasta 7, el 7 es un pH neutro. Si usted hay formas de medir el pH de una sustancia. Por ejemplo, se puede medir el pH con unas tiritas reactivas que se introducen en la sustancia y tiene una escala de colores y nos indican de acuerdo al color qué pH tiene. También hay unos aparatos que se llaman pHímetros que sirven para medir el pH y el pH tiene una importancia muy grande en el funcionamiento del organismo de los seres vivos. Nosotros, por ejemplo, la sangre nuestra debe tener un pH entre 7.3, 7.35, allí más o menos, ¿sí? 7.35, 7.40. ¿Qué pasa si ese pH se altera? Entonces, el organismo funciona mal. Puede traer consecuencias muy malas para el organismo. Entonces, la escala que les decía de pH que va de 0 a 14 nos indica qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia. Es como les dije, si estamos en 7, entonces un pH neutro. Para abajo de 7 es 6, 5, 4, 3, 2, es ácido. Pero entre más se acerca a 0 es más ácido. Entonces yo tengo una sustancia con un pH de 2 y una con un pH, póngase, de 5. Entonces la que tiene pH 2 es una sustancia muy ácida y el que tiene un pH de 5 es una sustancia ácida. O sea, tiene una acidez pero menor. Un ejemplo, el jugo gástrico, que es el ácido, tenemos ácido clorhídrico en el estómago. Y ese ácido tiene un pH más o menos de 2, 1 y algo y 2. Es muy ácido. Por eso cuando nosotros padecemos de reflujo, que se viene el ácido para acá,
arde. Esta parte aquí arde. Y si es un reflujo grande, que se viene una cantidad grande de ácido, todo lo que es ¿cómo se llama? El esófago aquí, todo esto se quema, porque ese ácido está ahí para deshacer, por ejemplo, las proteínas, la carne. Eso se deshace. Entonces es un pH muy ácido. Bien, entonces si el pH va arriba de 7, 8, 9, 10, 12, 14, es un pH básico. Entre más cerca esté de 14, es más básico, ¿sí? Entonces, si yo tengo una sustancia que tiene un pH de 12 y otra un pH de, póngale, de 8, los dos son básicos, pero el pH de 12 es más básico que el de 8. Y así, esa es esa escala. Entonces, el medio en el que se encuentre un aminoácido, si es ácido, si es más básico, va a determinar en qué forma está cargada, en qué carga tiene ese aminoácido. ¿Por qué? Porque ese pH mide en cierta forma qué cantidad de protones y qué cantidad de grupos hidroxilos hay en el medio. Entre más ácido es una sustancia, quiere decir que hay una mayor concentración de protones ahí en ese medio, ¿sí? Y entre más básico es, quiere decir que hay muchos grupos hidroxilo en ese medio. Bien, entonces, dice a pH fisiológico. ¿Cuál es un pH fisiológico? Aproximadamente es un pH, la palabra pH siempre se escribe P minúscula y H mayúscula, para que no la escriban con los dos números en minúscula. Vamos a ver qué tengo acá, estoy buscando el signo de, de igual y ahora no lo veo. No lo veo en la computadora. Ya lo veo. Okay. Igual a 9. Más o menos ese es el pH fisiológico. A pH 9, que es más o menos el pH fisiológico que se le llama. Entonces, en este pH, el grupo carboxilo está disociado. ¿Qué quiere decir que está disociado? Lo que quiere decir es que tiene, ahí no va, tiene una carga negativa, porque tiene separado, es que no quiero escribirlo, es aquí este. A ver. No luego escribirle quiero escribirle como un signo negativo allí. O sea, el grupo carboxilo, que es este que está aquí, tiene separado el protón o el hidrógeno y por eso tiene una carga negativa. ¿Ve? Y el grupo amino tiene una carga positiva, que sería así. Tiene 3 hidrógenos, entonces tiene carga positiva. Eso pasa en un pH fisiológico. Entonces, en ese momento, ese aminoácido puede actuar como un ácido cediendo, el grupo amino va a ceder un protón. Y puede actuar como base aceptando un protón el grupo carboxilo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué forma está disociado un aminoácido? Va a depender del pH del medio que se encuentre. Normalmente la mayoría de los aminoácidos tienen solo 2 grupos disociables. ¿Qué es un grupo disociable? Es ese grupo que puede perder o ganar un protón. Eso es un grupo disociable. Normalmente la mayoría de los aminoácidos tienen solo 2 grupos disociables, que son el grupo amino y el grupo carboxilo. Pero los aminoácidos que tienen carga en la cadena lateral, como los que se cargan positivamente o negativamente, ellos tienen en la cadena lateral grupos disociables. Entonces, ellos pues van a comportarse un poquito diferente. Ok, entonces voy a mostrarles esto. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están comprendiendo el material? ¿Alguien puso a grabar la clase?
Sí, propósito de la hora. Ok. Entonces la pregunta mía es, están comprendiendo el material? Necesito saber si están comprendiendo o no. No dicen La nada. verdad, profe, de mi parte no hay ningún problema, yo lo estoy entendiendo. Bien, si los demás se quedan, o sea, el propósito mío es que ustedes comprendan el material, pero si ustedes no están comprendiendo y no dicen nada, pues yo no puedo saberlo y no puedo tratar de hacer que comprendan. En esta ilustración tal vez comprendan un poquito mejor por si acaso les quedó alguna duda. Primero debo decirle que hay una constante que se llama la pKa, que es una constante que dice la tendencia que tiene a disociarse ese grupo funcional, o sea, a perder o ganar un protón. Dice que el pK más pequeño indica un ácido más fuerte, ¿sí? El grupo carboxilo tiene un pK más bajo que el amino, entonces se disocia antes. O sea, entre más pequeño es el pK, más ácido y tiene más tendencia a disociarse. Entonces, si comparamos los pK de dos moléculas, aquella que tenga el pK más pequeño, entonces se va a disociar. Dice, póngale atención, dice, como el carboxilo tiene un pK más bajo que el amino, se disocia antes. O sea que el grupo carboxilo se va a disociar antes que el grupo amino, por la razón del pK, dice. Al aumentar el pH se disocia primero el alfa carboxilo y luego el grupo amino. Entonces, vemos aquí en esta ilustración, esta es una estructura del aminoácido más sencillo, que es la glicina. La glicina en la cadena lateral tiene solamente un hidrógeno, ¿sí? Entonces, esta estructura que está aquí es la que se presenta cuando estamos en un pH ácido, que es un pH básico, bajo. Un pH 1, 2, 3 es un pH ácido, que es un pH bajo. Y entonces, en esta forma, el grupo amino tiene una carga positiva, el grupo carboxilo no tiene ninguna carga, ¿sí? Entonces, la carga de este aminoácido es de +1, porque solamente hay una carga positiva aquí. Entonces, esto es lo que se llama la forma catiónica, que tiene carga positiva. Si vamos a ir como quien dice subiendo el pH y llegamos a un pH básico, entonces vamos a ver una estructura como esta. Fíjense, en esta parte el grupo amino ya no tiene un tercer hidrógeno, nada más son dos, entonces él no tiene ninguna carga. Pero el grupo carboxilo, quiero que sepan que el grupo carboxilo yo lo puedo escribir para la izquierda, para la derecha, o sea, todo está correctamente. Fíjense que esto es lo mismo que escribir COH, pero escribo primero el carbono, luego los oxígenos y después el hidrógeno, para que no se confundan. Igual podría extraer el hidrógeno a la mano izquierda y el grupo carboxilo a la mano derecha, es lo mismo, para que no se confundan. Bien, entonces acá les decía que el grupo amino no tiene un hidrógeno adicional, nada más tiene dos, entonces él no tiene carga, porque para que aparezca carga positiva, el nitrógeno debe tener 4 enlaces, aquí él nada más tiene 3, no tiene carga. Y el grupo carboxilo perdió el hidrógeno que tenía acá, ¿verdad? Entonces, al perder este hidrógeno, se carga negativamente. Entonces, esto es lo que se llama la forma aniónica que tiene carga negativa. ¿Cuál es la carga? -1. Es la carga que tiene este aminoácido, -1. Bien, si nos vamos aquí en el centro, vamos a ver que el grupo amino tiene carga positiva y que el grupo carboxilo tiene carga negativa. Si usted dice la carga que es +1 de acá, más
menos 1 del grupo carboxilo, ¿cuánto le va a dar? Más 1 más menos 1 da 0. Entonces, estas cargas se neutralizan y entonces la carga es 0. Esta forma de los aminoácidos, cuando tiene carga positiva, carga negativa, y si la sumamos da 0, entonces esto es lo que se llama la forma isoeléctrica. La carga neta es 0. ¿Bien? Esto quiere decir que primero estamos, si aquí estuviéramos en un medio ácido, entonces tenemos la carga del aminoácido positiva. Conforme vamos subiendo el pH, vamos subiendo, entonces se desprotona el grupo carboxilo y hay un momento donde tenemos las dos cargas. Ese pH en el cual el aminoácido tiene una carga neta igual a 0, porque se suman sus cargas y da 0, ese pH es lo que se llama el punto isoeléctrico de ese aminoácido. Cada aminoácido tiene un punto isoeléctrico. Es diferente para cada aminoácido. Y esto es muy importante porque cuando un aminoácido está en su punto isoeléctrico, no tiene actividad biológica. Él tiene actividad biológica, cargado positiva o negativamente. Entonces, cuando está de esta forma, como les digo, no tiene actividad biológica, está neutro, él no puede interactuar con nada, o sea, está allí, que no tiene función. Entonces, esta es un ejemplo de cómo se carga un aminoácido, el más sencillo, pero esto se puede aplicar para la mayoría de los aminoácidos, siempre y cuando en la cadena lateral no haya un grupo funcional que se pueda ionizar, como en los aminoácidos que son positivos o los que son negativos. Porque este hidrógeno que está aquí en la glicina, que es el más sencillo, se puede sustituir por la cadena lateral de cualquiera de los aminoácidos. ¿Sí? Entonces vamos a observar siempre este comportamiento. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta acerca ¿Sí? de lo que es el pK en sí. Uh-huh. ¿Me podría repetir qué significa el pK en sí? Bueno, vamos a devolvernos un poquito aquí al texto. Dice, para tener el aminoácido totalmente protonado, cuando hablamos de protonado es que tenga todos los hidrógenos que se le pueden adherir, ¿verdad? Para tener el aminoácido totalmente protonado, el pH debe ser muy ácido. La tendencia a disociarse viene dada por el pK, o sea, el pK es una constante que es propia de los diferentes grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos indica el pK? La tendencia a disociarse, o sea, ¿qué tanto tiende a separarse un protón o no? Sí, eso es lo que dice el pK, eso se llama constante de disociación ácida. Muchas veces se escribe como la pKa, así mismo como está, la pKa. ¿Por qué la constante de disociación ácida? Entonces nos dice, bueno, este grupo disociable tiene alta tendencia o baja tendencia para disociarse, o sea, tiene alta tendencia para que se le separe el protón o no, ¿sí? Entonces, tanto el grupo amino como al grupo carboxilo se les conoce el pK, eso hay tablas donde aparece esa constante. Y la constante me dice con qué facilidad, vamos a decirlo de esta manera, con qué facilidad se puede separar, se puede disociar el protón o ese hidrógeno, ya sea o se puede unir dependiendo de si es el grupo amino o el grupo carboxilo. Por eso dice, como el carboxilo tiene un pK más bajo, si lo vemos aquí, si el carboxilo tiene un pK más bajo que el amino, entonces se disocia antes. ¿Por qué? Entre más bajo es el pK, nos indica que tiene una mayor capacidad de disociarse, ¿sí? Entonces, el pK del grupo amino es más bajo, perdón, del grupo carboxilo es más bajo
que el del grupo amino. Entonces, eso quiere decir que el pK, que el grupo carboxilo tiene una mayor tendencia a disociarse. El grupo amino tiene un pK un poco más alto. Entonces, tiene tendencia a disociarse, pero menor que la del grupo carboxilo. Entonces, o sea, si nosotros tenemos diferentes grupos funcionales y tenemos el valor del APK de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces podemos decir cuál se va a disociar primero. Se va a disociar primero aquel que tenga el pK más bajo. Entonces siempre si tenemos un aminoácido, lo colocamos en un medio ácido y luego vamos aumentando el pH, se va a disociar primero o grupo carboxilo o grupo amino, pero va a depender entonces de cuál tiene el pK más bajo. El pK del grupo carboxilo es más bajo, entonces siempre se va a disociar primero el grupo carboxilo y después el grupo amino. Fíjense acá en esta ilustración. Yo les dije que esta ilustración es como si fuéramos de un medio más ácido a uno más básico. Entonces, cuando estamos en un medio muy ácido, el grupo amino va a estar protonado y el grupo carboxilo está protonado, o sea, tienen todos sus protones. Conforme vamos subiendo el pH, va aumentando el pH, se disocia primero el grupo carboxilo, o sea, el hidrógeno que había aquí se disoció. Y luego seguimos subiendo el pH y entonces se disocia el grupo amino. ¿Ve? O sea que el grupo amino desde el principio está protonado y solo hasta el final, cuando el pH es más alto, él se disocia. ¿Por qué se disocia primero el grupo carboxilo y después el grupo amino? Por el valor de la pK, porque la pK me dice que el grupo carboxilo tiene una pK más pequeñita, entonces él tiene más capacidad de disociarse. Y el grupo amino tiene una pK un poco más alta, entonces él se va a disociar después. También si en la cadena lateral hay un grupo disociable, tiene un valor de pK. Entonces esos valores de pK nos van diciendo en qué orden se van a ir disociando. ¿Le aclaré la duda? Más o menos. Sí, gracias. Bueno, Claro. ok. Bueno, entonces dice, eso más adelante por ahí vamos a ver un ejemplo cuando hay 3 grupos disociables. Los péptidos, dice, 2 aminoácidos se pueden unir. Entonces, si nosotros cogemos un aminoácido y unimos uno con otro, hay un enlace que va a unir un aminoácido con el otro. Ese enlace se llama enlace peptídico. Entonces, cuando yo uno un aminoácido con otro, se forma un péptido. Si son 2 aminoácidos, es un dipéptido. Si se unen 3 aminoácidos, es un tripéptido y así, tetrapéptido, peptapéptido. Si tenemos 10 aminoácidos ya unidos, entonces estamos hablando pues de un péptido más grande. Si ya llegamos a tener más de 20 aminoácidos unidos, entonces estamos hablando de un polipéptido. Y una proteína, para que pueda ser considerada proteína, deben haber por lo menos 20 aminoácidos unidos, ¿sí? Entonces, vemos aquí cómo se lleva a cabo esta unión. Este aminoácido es la glicina y otra vez la glicina. Entonces, se une el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido, pero para unirse deben quedar enlaces libres. Entonces se separa el OH del grupo carboxilo del primer aminoácido y el nitrógeno del grupo amino del segundo aminoácido. Estos se separan y van a formar ¿qué? Agua. Como quedan estos enlaces libres, el de aquí y el de acá, entonces se une este carbono con este nitrógeno y forma esta estructura que ven aquí. Fíjense que aquí está el enlace que se forma entre el carbono, que era del primer aminoácido, lo que queda aquí, y
entre el nitrógeno del segundo aminoácido, que es todo el resto de la molécula, se unen acá y forman el enlace peptídico. El enlace peptídico es todo esto. Y de esta forma se une un aminoácido. Si quisiéramos unir otro, se va a unir de acá y así sucesivamente. Entonces, este es el enlace peptídico. Esta molécula, como está formada por dos glicinas, se llama glisil-glicina. Se puede representar así. Si, por ejemplo, yo tuviera 3 aminoácidos, uno fuera glicina, serina y otro valina, entonces se llamaría glisil, seril, valina. O sea, se pone el nombre en el orden en que se van uniendo los aminoácidos, se le quita como el final de la palabra, solo glisil, valil, seril, y el último aminoácido sí queda con el nombre completo. Ok. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto que les acabo de explicar? ¿Mm? No. Bueno, eso después lo repasan. Vamos a ver un video y después les explico otras cosas. Vamos a ver un pequeño video. Acá. Vamos a ver. Ok, entonces aquí yo tengo, hay dos videos que le mandé junto con este material que ya lo pueden ver, que dice aminoácido estructuras y aquí dice estructura de las proteínas. Vamos a ver aquí aminoácido estructuras. ¿Están viendo el video que se está abriendo? Muchachos, jóvenes. Profesora, todavía no se proyecta nada. La pantalla está oscura. Sí, es que... ay. No sé si a mis compañeros, al resto de mis compañeros les pase lo No, mismo. es que cuando ya uno va a compartir otra cosa es el problema aquí. Voy a ver si comparto allí. ¿Están viendo video? Ahora sí sale algo, profesor, pero no se está reproduciendo. No, él no se está reproduciendo todavía, yo lo tengo pausado. Ok. Lo dice YouTube. Vamos a ver si lo podemos ver. Ahora sí. Se estaba viendo y escuchando, lo paré. Sí, profesora, se escuchaba una musiquita bajita. Péptidos, polipéptidos y estructuras de las proteínas. Las proteínas son constituidas por enlaces de condensación establecidos entre sus unidades monoméricas, los aminoácidos. Dentro de los... Se escucha muy bajo. Miren, les iba a mostrar aquí, yo paré el video porque aquí están los nombres de los 20 aminoácidos. Esta es la abreviación de 3 letras y esta es la abreviación de una sola letra que se utiliza. cuales 20 son proteinogénicos. Todos se caracterizan por tener un grupo amino, NH, un grupo ácido, COOH, y una cadena radical. Los aminoácidos condensan en orientación carboxiamino, de manera que un aminoácido dona al grupo amino y otro dona al grupo ácido, logrando condensar por un enlace tipo amino. Aquí es donde se ve de cómo se forma el enlace entre un aminoácido y otro. Se separa el OH del grupo carboxilo del primero y se separa el nitrógeno del grupo amino del segundo aminoácido. Estos se unen y forman agua, entonces quedan libres este enlace y queda libre este de acá, que son los que se van a unir. Amida, conocido como enlace peptídico.
Observemos ahora la formación del enlace peptídico entre dos aminoácidos, la valina y la alanina. Los átomos unidos al carbono y al nitrógeno, que forman el enlace peptídico, están todos en un mismo plano. El enlace peptídico es un enlace muy fuerte y resistente que se comporta como un doble enlace y no permite el giro. Sin embargo, los átomos enlazantes al enlace amida pueden girar en ángulos conocidos. Se representan en la figura como símbolos, los cuales tienen flechas curvas que indican la posibilidad de girar en sentido o en contra de las manecillas del reloj. De esta manera, se establece cierto grado de movimiento rotacional en los enlaces. Esto que estamos viendo acá son varios aminoácidos unidos unos con otros. Lo que está en verde, como subrayado en verde, son los enlaces peptídicos que se han formado entre un aminoácido y otro. Aquí podemos ver varios aminoácidos. Lo que vemos para arriba y para abajo son las diferentes cadenas laterales. ¿Cuántos aminoácidos creen que hay aquí unidos? ¿Cuántos aminoácidos creen que hay unidos? ¿Alguien me puede decir? Fíjense que la cadena lateral es cada una de un aminoácido. Esta es de un aminoácido. Esta es de otro, ¿verdad? Esta es de otro. Esta es de otro. Esta. Esto es un hidrógeno que es una cadena lateral de un aminoácido acá y acá. Entonces, si nos fijamos en las cadenas laterales, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo menos aquí alcanzamos a ver 9. Aquí está cortado, así que son más o menos unos 10 aminoácidos que están unidos. O sea, ya aquí esto es un péptido, ¿verdad? Vamos a continuar. Entre las proteínas. Así, los enlaces amida hacen que esta estructura lineal se pliegue sobre sí misma gracias a los puentes de hidrógeno establecidos entre ellos. Estos forman alfa hélices, cada 3.6 residuos enlazados. Por dos enlaces amida establecen una interacción tipo puente de hidrógeno entre un H aportado por un enlace amida y un O aportado por otro enlace amida. Láminas beta son estructuras establecidas por interacciones tipo puentes de hidrógeno entre enlaces amida, pero de más de 3.6 residuos de longitud. Existen dos tipos, antiparalela. En este tipo de láminas beta, las cadenas se aproximan, una en sentido amino-carbox y otra en sentido amino-carboxi. Paralela. En este tipo de láminas beta, las cadenas se aproximan en el mismo sentido amino-carboxi, NC, o carboxiamino, CN. Lo importante es que ambas se aproximan en la misma posición. Hasta ahora las proteínas han conformado su estructura primaria, secuencia de aminoácidos conformada por enlaces peptídicos entre ellos y las estructuras secundarias. Fíjense, acá vemos ya la estructura, son varios aminoácidos unidos entre sí. Aquí vemos un enlace peptídico, aquí está el otro, aquí está el otro, aquí está el otro y aquí está el otro. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos que se unen. ¿Cómo se llamarían 6 aminoácidos unidos? ¿Cómo creen que se llamaría 6 aminoácidos unidos? ¿Cuál prefijo sería para 6? ¿Cuál prefijo es para 6? Hexa, si no me equivoco. Hexa escrito con H, hexapéptido. Entonces, este es un hexapéptido porque tiene 6 aminoácidos. Si fueran, por ejemplo, 8, serían octapéptidos, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de escribir la estructura
La cadena lateral la podemos escribir para arriba o también se puede escribir para abajo. Realmente aquí lo escriben como así escalonado, pero nosotros podemos escribirlo todo así en una sola línea. Podemos poner en la parte de arriba lo que es la estructura general y hacia abajo entonces escribimos la estructura lateral. Entonces estos son pues la forma en que se unen. Vamos a continuar. Alfa hélices y láminas beta, constituidas por puentes de H entre los enlaces amida. Estructuras secundarias. Alfa hélices verde y láminas beta en rojo. Luego se estabiliza la estructura terciaria de las proteínas, donde se dan interacciones débiles entre las cadenas R de los aminoácidos enlazados, distribuyéndose los aminoácidos con cadenas hidrofílicas en la periferia de la estructura, color azul y rojo, y los aminoácidos hidrófobos en el centro de la estructura, color verde. Primero, fuerzas de atracción electrostáticas. Toda esta parte que estamos viendo acá. Tercero, cadenas hidrófobas o hidrofílicas. Cuarto, puentes. Voy a parar aquí el video. Toda esta parte que está mostrándose aquí, que realmente está avanzando como muy rápido, yo les recomendaría que ustedes vean el video, que lo pongan, lo vean desde YouTube y le bajen la velocidad para que lo puedan ver más despacio. Toda esta parte habla de lo que es la conformación de las proteínas. Después de eso nosotros lo vamos a ver un poquito más detalladamente.